va a discutir también en el Pleno del Congreso. Nosotros vamos a continuar con la mesa de trabajo, políticas de atención integral a las personas afectadas por la tuberculosis desde la Sala Francisco Bolognesi. Adelante. Es decir, poder cambiar sin expresión de causa sus ministros. Pero lo que le planteábamos era que a partir de ahora, ojalá pudiéramos darle continuidad, la misma continuidad que se le dan a los ministerios que tienen que ver con los indicadores económicos. Si nosotros hacemos una comparación entre lo que dura un ministro de Economía en su cartera con el tiempo que dura los ministros de los sectores sociales, es claramente mayor. Y si hacemos una comparación con los ministerios de los países como Chile o Colombia, también es claramente menor. Por eso era nuestra preocupación, y esto no afecta para nada las competencias que tiene tanto el Ejecutivo como también, al contrario, y más bien tiene que ver directamente con una competencia muy propia de la Defensoría del Pueblo, que está en el artículo 162 de la Constitución. De manera que quisiera empezar con estos dos alcances. Una felicitación al Congreso, porque es el Congreso, siendo el espacio y el epicentro de la política, de las políticas públicas, es muy positivo que se insista, que se persista en estos temas congresistas, y a través suyo, congresista Salgado, me permito subrayar nuevamente este tema. Y también decirles que la Defensoría va a continuar en este esfuerzo porque esta agenda se mantenga, porque esa institucionalidad persista también expresada no solamente en los ministerios, sino también en los titulares. No porque nosotros querramos que tal o cual ministro se quede, lo que queremos es que se mantenga la política pública. Este es el punto de la Defensoría. Muy bien, dicho esto, quisiera pasar directamente a la supervisión. Permítame, disculpe que le interrumpa, pero ha llegado la congresista Milagros Salazar, también miembro del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis, a la que le damos la bienvenida. Por favor, gracias. Disculpe usted, señor defensor. Esta es una supervisión que se hizo el año 2017, ha sido presentada este año. Y yo, en apretada síntesis, voy a explicar los hallazgos de esta supervisión. Primero, permítanme poner en contexto esta supervisión. El Perú es el primer país en América Latina con TBC multidrogo resistente, y nos encontramos entre los 30 países con las tasas más altas de esta forma de tuberculosis. Para el año 2017, nosotros registrábamos 31.120 casos de personas con TBC en distintas formas. Y en este punto me detengo unos segundos. Ustedes se preguntarán por qué estoy dando un registro del año 2017. Estamos en el 2019. Una de las razones es porque el informe, acabo de señalar, es del año 2017 y presentado en 2018. Pero acá hay un problema que creo que se puede corregir fácilmente. Nosotros informamos a la Organización Mundial para la Salud cada año, y lo hacemos el año inmediato posterior, más o menos entre marzo y abril. Esto de suyo ya es un defecto, ya es una deficiencia. ¿Por qué? Porque estamos informando, porque un organismo internacional nos está pidiendo. Ubiquémonos un instante en esta realidad. Supongamos que estuviéramos hablando de nuestros hermanos, de nuestros hijos. ¿Esperaríamos un año para tener ese registro? Entonces, aquí, en este solo hecho, ya revela una deficiencia del Estado. No es posible que la información que se hace pública se conozca un año y 3 meses después. Esto se puede corregir ya porque esa información existe.
Y por lo tanto es importante, porque si no tenemos información no podemos hacer un monitoreo y hacer correcciones. Por lo tanto, aquí ya de entrada les voy dando un hallazgo que a la Defensoría le parece muy importante. Luego, también lo que hemos advertido en esta supervisión es que el Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta de Tuberculosis del año 2010 al 2019 se encuentra completamente desactualizado. Adviertan lo siguiente, estamos hablando de un plan que tiene 9 años. No podemos tener un plan que tenga 9 años. El año 2014, en diciembre del año 2014, se dio la ley 3287. Esa ley planteaba la necesidad de aprobar un plan multisectorial nacional de prevención y control de la tuberculosis. Bueno, ese plan no existe. Entonces, nuevamente, estamos hallando una deficiencia, una falencia, porque estamos hablando de un plan de hace 9 años y la ley del año 2014, de diciembre del 2014, nos imponía aprobar un plan que no está aprobado. Luego, justo en la antesala de esta sesión, conversábamos con la ministra Paola Bustamante y con la congresista Luz Salgado, que de alguna manera nosotros como Estado y como sociedad generamos ciertos condicionantes que tenemos que atacar y atajar. Uno de ellos es el hacinamiento, la vivienda o el transporte. La Defensoría se detiene puntualmente en el transporte, en todos ellos, pero en el transporte. El agolpamiento de las personas en el transporte hace que sea un escenario ideal para la transmisión de esta enfermedad. No es el único, pero desde luego tenemos que advertir que como Estado no se trata solamente de combatir, sino de ir desmontando estas condicionantes que nosotros mismos propiciamos para que la enfermedad se propague. La supervisión es básicamente, está relacionada fundamentalmente al programa de alimentación y nutrición para los pacientes con tuberculosis y su familia. Y en este punto, uno de los temas que casi de modo inmediato advertimos es que el presupuesto inicial de apertura para el año 2019 es 14 millones menos que para el año 2018. Y esto desde luego es una preocupación, porque vamos a pasar de 15.000 a 23.000 con menos recursos. No sabemos cómo vamos a hacer ese incremento si tenemos menos recursos y, como voy a explicar enseguida, también tenemos serias deficiencias en el alcance del programa y la eficiencia misma del programa. Entonces, este es otro hallazgo que a nosotros nos preocupa, es decir, la reducción del presupuesto. Esta supervisión se ha hecho a 70 municipalidades, 14 en Lima y 56 a nivel provincial. En este punto creo que es importante señalar algo que se me venía quedando en el tintero, y es que de los 31.000 personas registradas con tuberculosis, más del 50% están en Lima. 17.000 personas en Lima tienen tuberculosis.
Y esto de alguna manera hace sentido a las explicaciones que hacíamos hace un momento, cuando hablábamos de los condicionantes del hacinamiento y el transporte. Lo que hemos advertido ya en el programa es la demora en la transferencia del presupuesto a las municipalidades. Y es que aquí los responsables de ejecución aluden básicamente un retraso en la aprobación y suscripción de los convenios de gestión. Nuevamente, esto se puede solucionar con relativa facilidad. La gestión de los alcaldes dura 4 años. Yo no encuentro razón para que todos los años tenga que estar firmándose ese convenio. ¿Por qué tendría que firmarse cada año? Si esto también se puede corregir. Este año el convenio se aprobó en febrero y a la fecha se han suscrito 76 convenios de 237 que deben suscribirse, es decir, la tercera parte. Ya estamos prácticamente en abril, 4º mes del año. De nuevo me permito poner el ejemplo, ¿qué pasaría si fueran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos? Haríamos toda esa ruta burocrática y 4 meses después estaríamos todavía pensando en un convenio. Este es otro valladar, otro obstáculo que fácilmente se puede superar. Y ojo que todavía no estamos hablando de distribución ni de compras, todavía estamos en el plano de los convenios. Hablemos de las compras, el almacenamiento y la distribución. Más del 80% de las municipalidades supervisadas o no cuentan con almacenes exclusivos o tienen problemas con los almacenes, más del 80%. Y a la Defensoría, lo primero que le sugiere esta situación es por qué una municipalidad tiene que tener almacenes. Si nosotros miramos cómo actúa el sector privado cuando compra algo no se ocupa o preocupa de los almacenes, tampoco se preocupa de la distribución. Es más, incluso hasta terceriza la supervisión. Es decir, almacenes, distribución y supervisión, todo está tercerizado, porque está enderezado, está orientado a ser oportunos y eficientes. En cambio aquí tenemos almacenes, nos preocupamos de la distribución y también tenemos toda una burocracia para la supervisión. Por lo tanto, para la Defensoría, esto también es algo que podemos corregir. Tal vez no inmediatamente, pero sí debe ser un objetivo corregirlo. El modelo tiene que cambiar, orientado a la oportunidad y a la eficiencia. Además, esto no es nuevo para el Estado. Caliwarma actúa de esa manera. No estaríamos debutando, estrenando un modelo experimental. Yo no digo que sea perfecto, pero claramente superior. Por lo tanto, también podríamos ensayar, incursionar en este modelo. Luego,
Perdón, defensor. Sí. Damos la bienvenida también al congresista César Vázquez, que se incorpora. Él es el subcoordinador del Frente Parlamentario. Gracias. Otro tema que nos preocupa, que es uno de los resultados de la supervisión, es que el 77% de las municipalidades supervisadas han señalado que los establecimientos de salud no les remiten oportunamente el padrón de usuarios. Y esto me lleva al siguiente punto, que ya lo mencionamos de alguna manera al inicio. Hay un subregistro por diversas razones. Una de ellas es que estamos hablando de una enfermedad históricamente estigmatizada, donde el propio paciente no contribuye, no colabora voluntariamente a poder detectar la enfermedad. Pero también estamos hablando de una omisión, por lo menos, de parte del Estado. Nuevamente recurro a la conversación, o me refiero a la conversación que minutos antes de esta sesión tuvimos con la ministra Paola Bustamante y con la congresista Luz Salgado. El Estado debería ser el primero que realizase todos los tamizajes habidos y por haber, empezando por el Congreso. Empezando por el Congreso de la República, que por razones probablemente de lo políticamente correcto, trabajan muchas personas en este local y hay un cierto hacinamiento que creo que no se puede negar. Claro, como lo políticamente correcto es no tener mayor gasto, no tener una infraestructura adecuada, luz, espacios, etcétera, etcétera. Como eso es lo políticamente correcto, no, empujan a las instituciones a actuar de una determinada manera. Pero hay que tener también la decisión de actuar de modo distinto. Y yo diría, empezando por el Congreso, el Ejecutivo y todas las instituciones del Estado deberían pasar por un tamizaje, porque el subregistro es evidente, como que estamos de día, es evidente que hay un subregistro. Si no tenemos un registro adecuado, ¿cómo podemos ponderar, medir, evaluar que nuestra política es correcta, que tiene un alcance adecuado? ¿Cómo es posible eso? Si no tenemos el tamaño del problema, y es evidente que no tenemos el tamaño del problema. Congresista, ministra, en realidad este es un esfuerzo, un trabajo de la Defensoría del Pueblo por poner nuevamente un tema en lo que significamos debe ser fundamental, la agenda social. Este es uno de los temas que nos está señalando a todos, la anemia, la desnutrición, la tuberculosis, son temas que nos están señalando a todos y por eso es que la Defensoría ha puesto este tema a través de esta supervisión en la agenda. Y de luego vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez. Usted está poniendo también su trabajo en esta tarea que corresponde como una obligación a todos los más altos funcionarios, y creo que esta llamada de atención, poner el foco casualmente en una enfermedad que algunos todavía creen que ya no existe, otros creen que ya está erradicada y no aprueban realmente la necesidad de hacer un trabajo constante, dadas las cifras que estamos escuchando en el día de hoy. Vamos a dar el uso de la palabra a la señora ministra Paola Bustamante
quien nos viene a exponer también las acciones para mejorar los servicios de atención y prevención y tratamiento de la tuberculosis desde su sector, un ministerio que tiene mucha importancia casualmente en este objetivo como es la alimentación, y le cedemos el uso de la palabra para poder tener su voz. Gracias. Muchas gracias, congresista Luz Salgado, señor defensor del pueblo, señores congresistas presentes, representantes del Ministerio de Salud, de los gobiernos locales, público en general que está convocado aquí, el equipo de la Defensoría del Pueblo también que está presente. En primer lugar, agradecer a la congresista Salgado por la invitación. La prevención y el tratamiento de la tuberculosis es una prioridad del Ministerio, congresista. Y me permito señalar también, aun cuando el doctor Rosell seguro que lo va a mencionar, le comentaba a la congresista minutos antes de ingresar a la sala que uno de los primeros temas que conversamos con la doctora Zulema Tomás, el día que la conocí, en el proceso de entre juramentar y conocernos minutos antes, me manifestó su preocupación de trabajar de manera conjunta para no solo prevenir, sino dar el tratamiento a los pacientes con TB. Por lo tanto, es una prioridad, digamos, de los sectores y del gobierno trabajar en este tema. Y creo que es propicio el informe que presenta el Defensor del Pueblo. Es propicio porque pone en la agenda efectivamente una problemática, ¿no? Desde una mirada de evaluación de cómo van marchando las cosas. Pero además es propicio en el proceso de liderazgo que bien se ha mencionado, ¿no? Que viene desarrollándose en la implementación de esta mesa de trabajo y con la creación del Frente Parlamentario contra la TB. Por lo tanto, nos corresponde, en el espacio que a cada uno le compete, ¿no?, tomar las medidas y las acciones inmediatas. Yo he preparado una presentación que voy a avanzar rápidamente porque entiendo ya que en el espacio de esta mesa se conoce el rol del Ministerio y se entiende claramente las recomendaciones que plantea el defensor. Pero quisiera solamente mencionar nuevamente, ¿no? Efectivamente, el programa de complementación alimentaria está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la dirección respectiva que permite avanzar en este proceso. Y claro, definitivamente tenemos que darle una mirada distinta, una mirada mucho más proactiva, ¿no?, y enfocada en la prevención en lo que toca y en la atención en lo que toca. Las modalidades que se tienen, ¿no?, en el marco del programa de complementación alimentaria, una está vinculada con PAN-TBC, ¿sí? PAN-TB, que es coordinada de la mano con el Ministerio de Salud. Y aquí señalamos que está implementado a nivel nacional en 195 provincias y en los 43 distritos. Por lo tanto, llega a todo el país o debería llegar a todo el país. Seguimos, por favor. La forma de trabajar está directamente vinculada, ¿no?, desde el Ministerio, que establece los lineamientos y las medidas para el cumplimiento del programa de complementación alimentaria. Sin embargo, en el marco de los lineamientos para el programa PAN-TB, que pertenece al PSA, discúlpenme las siglas, pero es Programa de Complementación Alimentaria, se trabaja directamente con el Ministerio de Salud. Se transfieren los recursos, y vamos a hablar en un minuto respecto de ello, ¿no?, vía una transferencia directa de Economía y Finanzas, pero con la autorización, ¿sí?, que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con esta firma de convenios que ahora vamos a pasar a analizar. El gobierno local recibe los recursos y tiene que ejecutar el programa teniendo en cuenta todo lo que implica las directivas, reglamentos, lineamientos. Buenos días, congresista. Gracias, disculpe, ministra. Vamos a dar la bienvenida a la congresista Rosa Barta, también integrante del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis, quien se integra a esta mesa de trabajo. Continúe, ministra. Gracias. Entonces, una vez que se transfiere, el gobierno local, a través de este comité de gestión,
tiene que proceder a la compra de los alimentos. Seguimos, por favor. Tenemos conformada esta instancia, ¿no?, con 3 representantes de organizaciones sociales de base, 2 del gobierno local para que ejecuta el programa y un representante, en este caso de una institución pública, que determinen los 5 integrantes. Y en este caso MIDIS está participando en el comité de gestión local brindando asistencia técnica de acuerdo a las competencias. Para eso tenemos un equipo, además, trabajando a nivel nacional y participando en estos procesos. El rol del Ministerio de Salud es clarísimo y en el que nosotros estamos alineados, ¿no? La composición de la canasta, que es un tema central. Yo creo que ahí el supervisar, el monitorear, porque, y yo quisiera aquí transmitirles, el programa de complementación alimentaria compra los alimentos, ¿no? A nivel del gobierno local compra alimentos para los comedores, ¿sí? En algún momento, por alguna razón, los alimentos para que se daban como insumos a los comedores eran los mismos que se daban para el pan TBC. Y ahí partimos de un error, porque la persona con TB necesita alimentos específicos, ¿no? Y por lo tanto, aun cuando implique una compra adicional, distinta, particular, es necesario que se realice de esa manera. Por lo tanto, la composición de la canasta es fundamental. Obviamente, la entrega tiene que estar estrechamente coordinada con el Ministerio de Salud, con el gobierno local. ¿Por qué? Porque cuando la persona con TB llega a recibir sus medicinas, debe recibir esta canasta. Y por lo tanto, totalmente comprensible la alerta que nos da el Defensor del Pueblo en su informe, y es que mientras no se firme el convenio, no se transfiere el recurso, no se compra, y por lo tanto los pacientes con TB recogen solo medicina y no alimentos. Hay un trabajo nuevamente articulado en este proceso de capacitación e información al personal de salud, porque entendemos que hay una serie de tareas que tienen que realizar y adicionalmente tienen que entregar estos alimentos que pareciese que no forman parte de la función, pero claro que forman parte porque es casi tan importante como la medicina. Y lo otro que nos parece sumamente importante es alineado con estos mensajes comunicacionales. A veces los pacientes con TB tienen otras personas en el hogar que se encuentran, nuevamente, la estigmatización dada, pareciese que tenemos que pensar que solo una persona pobre o con condiciones difíciles económicamente hablando pueden tener TBC. Y no es cierto. En el año 2015-16, cuando nuevamente la TB se estaba repuntando, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hicimos un tamizaje a todo el personal. ¿Por qué? Porque teníamos presente que el transporte es un punto, ¿sí?, de contagio. Y encontramos personal del Ministerio con TB. Y hablamos con el personal y hubo un trabajo con la asistenta social. ¿Para qué? Para que se entienda que no va a perder el trabajo, que tiene que dedicarse a recuperarse, ¿sí?, que no tiene que sentir de ninguna manera vergüenza, sino que es parte de lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos en constante y permanente contacto con personas que podrían tener TB. Por lo tanto, se hizo un trabajo muy fuerte, al final se recuperaron, regresaron, pero tenía que existir un seguimiento del asistente social, yendo a visitar el domicilio, acompañando si es que había la ventilación, que reciba los alimentos, y así es como tenemos que transmitir el mensaje también comunicacionalmente. Si una vivienda no está ventilada, entre las propias personas van a continuar con el contagio. Por lo tanto, ahí hay un trabajo muy fuerte que seguro vamos a promover también con el Ministerio de Educación en el Ministerio de Salud, pero también con Educación, teniendo en cuenta lo que ha mencionado el Defensor del Pueblo. Y en esta oportunidad, nuevamente digo que es una gran oportunidad con el Congreso y con la Defensoría del Pueblo, porque estos mensajes tienen que calar en la población, que se vaya. Si todos los días se están yendo en transporte público, es altamente posible que se hayan contagiado. Y si además, por todo el trabajo que se realiza día a día, nos descuidamos, lo primero que nos descuidamos es de la alimentación. Y si estamos débiles, no estamos alimentándonos bien, nos vamos a contagiar. Sigamos, por favor. La composición de la canasta, entonces, como ustedes pueden ver en la presentación y en los documentos, en la presentación impresa que le hemos alcanzado, en costa, sierra y selva tienen matices, teniendo en cuenta hábitos de consumo, teniendo en cuenta necesidad
y composición que tienen que tener. Por lo tanto, es la base. Yo creo que aquí se ha dado un paso fundamental, y esto viene desde el año 2015, como se señala, el documento técnico que formula la canasta, y corresponde al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hacer la supervisión para que la canasta se compre de esa manera y se entregue de esa manera. Continuamos, por favor. Y aquí yo con esta lámina termino. Se ha planteado, defensor, una serie de acciones para mejorar los servicios que se brindan desde el programa, ¿sí? Tal como lo plantea. Pero se ha tomado el informe que usted ha hecho llegar o ha adelantado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es necesario, en primer lugar, efectivamente ajustar el tema del convenio. No voy a seguir el orden, voy a seguir más o menos el orden que nos ha planteado el defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez. ¿Por qué se firma o se debe firmar cada año el convenio de gestión? Y usted tiene razón, ¿sí? Podríamos coordinar con Economía y Finanzas para tener un convenio que vaya más allá, digamos, multianual. Lo que todavía no hemos logrado, y realmente vamos a trabajar muy fuerte en estos meses iniciales, ya no, pero digamos hasta mayo espero, como mucho, es el trabajo con los gobiernos locales, y creo que es fundamental que estén aquí presentes. Nos sentaremos con AMPE, nos sentaremos con REMURPE. ¿Por qué? Porque el convenio, de alguna manera, defensor, lo que hace es recordarle a la autoridad que tiene que cumplir compromisos por la transferencia. ¿Por qué? Porque históricamente se ha transferido el dinero para que compren la canasta, pero ahora usted tiene que comprar la canasta con la directiva aprobada. Usted tiene que cumplir con reportar nominalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo que facilite los reportes, que facilite el monitoreo que hace el MIDIS, y apostar por tener un convenio multianual, pero de la mano con las municipalidades. ¿Por qué? Porque lo que ha sido el convenio es una herramienta de recordar el compromiso que tienen los gobiernos locales para que cumplan esas condiciones. Y es no solamente en PAN TV, es básicamente en PCA. Porque hay una serie de condiciones que tienen que cumplir: reportar el número de alimentos entregados nominalmente a quienes se entregan, y esa es la parte más complicada. Entonces, tomamos nota de la recomendación y miraremos el proceso de implementación, porque efectivamente es importante, pero nuevamente requiere un compromiso de todas las partes involucradas. Solo como información, al día de ayer, domingo, ¿sí? Tenemos ya de los 238, ¿sí?, gobiernos locales, tenemos 176 convenios que han sido remitidos. El 73.9% ya fueron remitidos al Ministerio. De esos 176, 156, ¿sí?, han sido revisados y aprobados. 97, ya la cifra de 76 ya subió a 97, que ya han sido suscritos, y de estos 42 ya fueron remitidos para la gestión de la primera transferencia. Estamos haciendo seguimiento para que esta transferencia se concrete. Los segundos, los otros 55, ya están terminando el informe para transferir recursos también en breve. Y aquí estoy con la viceministra Ender Alain y con Rosa Castro, que forma y lidera el equipo que está haciendo seguimiento permanente para acelerar. 59 están ya en proceso de suscripción. Nos quedan pendientes 11 por revisar y 9 están siendo observados. Ahora tenemos que trabajar sobre la brecha del 22.1% que todavía no ha cumplido con remitir. Tenemos necesariamente que avanzar en el proceso de tener el registro nominal, guardando la reserva de los datos, que es lo que más preocupa, y ahí tendremos que trabajar de la mano con salud, porque efectivamente si nosotros fuésemos o coordinamos, y en realidad escuchando un poco y de la mano con casi las 3 reuniones desde el día 11 que asumí el ministerio, y en coordinación con la ministra doctor Rosell, ya vamos casi 3 reuniones permanentes y el equipo trabajando para estos temas. Y uno de los temas que hemos acordado es que aquí no tenemos que mirar quién crea un sistema de información, sino quién tiene una base que nos permita rápidamente, inmediatamente dar acceso. Por lo tanto, miraremos cómo desde las bases de salud podemos colgar con la debida restricción e inmediatamente facilitar
Nominalmente que permita al MINIS hacer seguimiento, pero además rápidamente a los gobiernos locales. Nosotros tenemos una página web que se llama Redinforma y que todos los ciudadanos pueden ingresar por Google, y dentro de Redinforma tienen un link que se llama Mi Distrito y otro se llama Mi Región. Y ahí estamos colgando toda la información a la que los gobiernos locales pueden acceder. Veremos si es posible en ese mismo link, protegido, encriptado, puede tener el gobierno local información compartida entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque las herramientas existen. Por lo tanto, es facilitar e informar que existen. Asimismo, eso nos va a permitir un adecuado monitoreo. Y hemos puesto monitoreo, seguimiento. Ya se ha conversado este año en la línea del informe que usted ha realizado a través de su equipo de la Defensoría del Pueblo. Tenemos que hacer una evaluación también, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación sobre la metodología, la evaluación de impacto respecto del programa. Uno de los retos que tenemos en el Estado peruano, a nivel de los diferentes niveles de gobierno, es avanzar en evaluaciones constantes, como la que usted ha reportado, y que nos permitan tener insumos para rápidamente tomar decisiones. Yo creo que lo que usted nos plantea hoy día, defensor, nos permite tomar decisiones inmediatas, definitivamente en el tema de la compra. Cuando usted mencionaba por qué los gobiernos locales tienen que tener almacenes de alimentos, ¿no? La misma pregunta nos hicimos cuando se creó Jaliwarma. ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tendría que tener almacenes de alimentos? Los que deben tener almacenes de alimentos son Defensa Civil, que su rol es prevenir ante cualquier eventualidad y una emergencia. Por lo tanto, trabajaremos inmediatamente en cómo podemos hacer las modificaciones y las recomendaciones este año a los gobiernos locales que no han podido todavía comprar, ¿no? Para que compren tomando como base el modelo de Jaliwarma. Yo me acuerdo, y discúlpenme el ejemplo, en el año 2001-2002, en el Estado, cuando se compraba papel, ¿sí? Se compraba papel y teníamos almacenes llenos de papel, con focos amarillos, calentando el papel para que cuando vayamos a imprimir no estén pegados, no estén humedecidos, hasta que de pronto se decidió, ¿y por qué tenemos que almacenar nosotros? Compremos a la empresa y le decimos que nos entregue mensualmente el papel, ¿no es cierto? Pues no tiene sentido, más bien se lo carga uno a la empresa. Es exactamente lo mismo, con Jaliwarma se compra y es a quien le compra uno el paquete. No tiene que comprar el arroz por separado, el azúcar por separado, en este caso las arvejas y lo que corresponde a la canasta. Se le puede comprar a un, entre comillas, mayorista, ¿sí?, que se encargue de distribuir en cantidad, en calidad y oportunamente a cada punto de recepción del centro de salud. Nos ahorramos almacenaje, fraccionamiento. Entonces vamos a proponer este año en este proceso para ojalá comenzar el próximo año con esta nueva lógica. Y nuevamente, no es sencillo, congresista Salgado, no es sencillo, defensor del pueblo, estimados congresistas presentes. Los gobiernos locales tienen una forma de trabajar y cambiar esa forma no va a ser sencillo. Nuevamente, pero con el apoyo de todas las instituciones y sobre todo buscando reducir dolores de cabeza, de gestión, de supervisión de entrega al almacenamiento, que se puede malograr hasta los alimentos, creo que es una alternativa importante que se está planteando. Y otro de los temas, también en la línea de lo que usted ha señalado, ¿sí? Tenemos... Sí, un tema que ustedes han señalado en la recomendación 4, con relación a las gestiones ante el Ministerio de Economía para la autorización a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que al 10% del presupuesto asignado por el PCA sea dedicado a gastos de gestión. Y ese es un tema que también es importante, ¿no? A veces los recursos se dan directamente para la compra del alimento, pero no se permite la gestión. Y si no hay un porcentaje para la gestión, entonces no tenemos personal que se haga cargo y por lo tanto utilizan a veces los gobiernos locales los recursos de canasta para gestión y terminan involucrados en un problema, pero es que no tienen otro. Entonces vamos a retomar ese tema, que es una recomendación que se viene dando ya desde el diciembre del 2015, un pedido de diciembre del 2015, y aquí usted lo ha levantado en el 17 y estamos en el 19 y seguimos en ese mismo proceso. Les agradezco la oportunidad
Vamos a revisar el marco normativo de la mano con el Ministerio de Salud en esa línea y avanzaremos con reportes periódicos de cumplimiento de las recomendaciones hechas en el informe presentado por la Defensoría del Pueblo y en los ajustes que sean necesarios para lograr que efectivamente en nuestro país la tuberculosis y la tuberculosis multidroga resistente, que es la más difícil, se reduzca o en todo caso no se incremente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Paola Bustamante. Realmente esta mesa de trabajo sirve para que ustedes acerquen una serie de soluciones que ya las han conversado en privado, pero que es bueno que se sepa que a través del Parlamento tiene también el apoyo suficiente. En la evaluación del programa me parece importantísimo, porque si tenemos una primera evaluación a nivel de la Defensoría, una evaluación de quienes ejecutan, realmente nos va a permitir corregir una serie de procesos u omisiones que se estén dando. Tenemos